Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia, aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 93 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Una pregunta para ti: ¿te ha pasado que estás en una conversación y alguien te dice, no sé, de lo que sea, y alguien te dice, ay, pero si eso es obvio? Y uno queda como, ¿obvio para quién? Como si hubiera un club secreto al que no te invitaron. O sea, ¿qué significa realmente que algo sea obvio? Bueno, el sociólogo Pierre Bourdieu hablaba del capital cultural, que son todas estas cuestiones que damos por sentadas porque hemos crecido con ellas. La música clásica, por ejemplo. Para alguien que creció escuchando este tipo de sonidos, es obvio que Mozart es alemán. Pero no por eso todos lo van a saber, o no por eso el que no lo sepa es más tonto que el que sí lo sabe. Pero el tema es que lo obvio puede ser una herramienta de poder incluso. Cuando alguien te dice, ay, pero si es obvio, como que te marca la cancha. La ciencia ha estudiado esto, le dicen microagresiones, golpes que te recuerdan tu lugar en la jerarquía social. Es obvio que hay que vestirse así. Una obviedad funciona como una frontera invisible de alguna manera que separa a los que están adentro de los que están afuera. Es obvio, en realidad, pero no existe algo objetivamente obvio. Lo obvio es lo que le resulta evidente a una persona en algún contexto con cierta historia de vida, y todas las historias son distintas. Por eso, coincidir con otra persona en que algo es obvio es como una conexión mágica. Termina siendo un acuerdo tácito entre personas con historias similares. Y cuando no coinciden las obviedades, como que uno ve ahí que se genera una cierta distancia. Pero igual hay algo que me molesta con lo obvio, porque encontrar algo obvio no requiere esfuerzo cognitivo. La psicología lo dice, no estás razonando conscientemente cuando dices esto es obvio. Estás apelando a recuerdos, memorias, estás tomando un atajo a ciegas, sin pensar, usando convicciones de quién sabe cuándo. Y está bien usar atajos, de hecho nos sirve mucho para sobrevivir. Pero también tenemos que revisarlos, actualizarlos. Por eso, si eres seco en algo, no lo expongas como evidente. Porque así como la curiosidad mató al gato, quizá lo obvio podría terminar matando la curiosidad. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos tus 15 segundos de fama. Hay gente que en la televisión se ha hecho famosa por tener 15 segundos sin censura, grandes garabateadores. Ya, pero acá nosotros no lo hacemos limpio. 15 segundos de fama, de comentarios en las redes sociales, porque estamos subiendo cotidianamente, todos los días, preguntas como, por ejemplo, ¿sirve de algo el botón del semáforo? Esa caja amarilla. Bueno, invitamos al experto en semáforo, nos respondió. La respuesta corta es que sí, que sirve, pero anda para que veas todo el detalle. Nos explica realmente cómo funciona esa máquina. ¿Tu salud mental afecta cómo hablas, por ejemplo? La respuesta corta también, sí. ¿Pero cómo? Anda, porque hablamos con una experta en la materia, una lingüista clínica que nos hablaba de aquello. Tenemos otra pregunta, y que de hecho la subimos ayer. ¿Los niños deberían ir a la cárcel? Y lo conversamos con una psicóloga que hizo un estudio sobre los factores detrás de los delitos en las infancias. Colaboró con juzgados de todos lados, los analizó. La respuesta que nos dijo es que no, de hecho es algo que se ha tratado de proteger desde lo que tiene que ver el derecho y los niños, niñas, adolescentes que entran en este tipo de temas. Veamos los comentarios porque de hecho generó, no sé si polémica, pero generó ahí que la gente comentara. Definan niños, pone una persona. Bueno, menores de edad, en edad no punible, todos aquellos que hoy no están yendo a la cárcel y que se genera un debate. Yo creo que tú lo has visto en redes sociales, ¿no? Hay gente que no le gusta el Sename porque creen que casi que todo se soluciona con garrote y hay que mandar a todo el mundo a la cárcel. Bueno, ahí la psicóloga nos explicaba muchas razones de por qué no. Dentro de ellas es que instauramos el castigo como la única solución a distintos problemas. Entonces anda a verlo allá porque la verdad es que la respuesta es no, pero mucho más rica. Mira, otras personas comentan, los niños son seres de luz que son maleantes. ¿Te das cuenta que ese es como el tono irónico que aparece siempre cuando uno trata de cuestionarse estos temas con las primeras infancias? Aún recuerdo el portonazo de los menores de edad, dice otra persona, que no contentos con el daño, mataron a una persona y a ellos
Es que ese es el tema. Vaya a ver el reel. Porque no porque alguien incurra en una acción que haya causado un daño para otros, la solución o el sinónimo tiene que ser la cárcel, en particular cuando hablamos de desarrollo cognitivo, primera infancia, muy distinto. No es lo mismo que un adulto haga algo muy malo que un niño haga algo muy malo. Las dos cosas tienen que ser tratadas con seriedad, pero no de la misma manera. ¿Te parece que sigamos con más? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? La Ciencia Pop 3. ¿Conocen ese libro? Hay toda una industria, podríamos decir, de nuestro próximo invitado, Gabriel León, divulgador científico, autor de La Ciencia Pop 3. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por estar acá en el programa. Yo muy bien, ¿y tú cómo estás, Iván? Bien, Gracias bien. por invitarme. Sí, decía, toda una industria, sin ánimos de sonar despectivo, al revés, Sí. una felicitación, porque tenéis podcast, ya van 3 libros y quién sabe cuánto Sí, más. sí. Hagamos como un contexto, cómo partió esto de La Ciencia Pop y en qué está ahora, porque partió como, supongo, un titular de un libro potencial y ahora literalmente es como, Sí. chuta, más de la mitad de tu vida. Esto partió gracias al fútbol. No. Sí, yo era académico en una universidad, estudié bioquímica, luego hice un doctorado y me metí a trabajar en una universidad, armé un laboratorio, gané proyectos de investigación y estaba metido en ese circuito. En el fondo mi vida hacer la ciencia y la academia. Y el año 2010 jugando fútbol me corté el tendón de Aquiles. Me operaron y en el postoperatorio estaba muy aburrido y dije yo, ¿qué hago con este tiempo gigantesco libre que tengo? A muchos científicos les ha pasado eso. Por ¿no? supuesto. Y dije yo, voy a escribir una novela. No me funcionó la novela, pero como tenía ganas de escribir, empecé a escribir un blog. Ya, Y lo empecé a escribir porque tenía ganas de escribir. En el fondo empecé a escribir para mí. ya. Y después, Una bitácora. Sí, pero contaba historias. Contaba Ya. historias de ciencia. La gente las empezó a leer. Y después de 6 años escribiendo ese blog, un día recibo un mensaje por Facebook de una persona que se identificó como editor de una gran editorial y me invitó a escribir mi primer libro, que fue La Ciencia Pop. Yo siempre pensé que iba a ser mi único libro. A La Ciencia Pop le fue increíblemente bien. Fue publicado en Chile, luego en España y luego en República Checa. Y ya voy en 13 libros. Pero la historia parte con un científico que, aburrido, mientras estaba esperando que se recuperara el pie, comenzó a escribir un blog. Qué bacán. Oye, y en este libro, La Ciencia Pop 3, hay un montón de historias. ¿Te parece que vamos revisando algunas? Sí, claro. No vamos a alcanzar a revisarlas Sí. todas. Y esa es la idea porque usted se va a leer el libro y tiene toda la historia completa. Quería partir por una que me llamó mucho la atención, que es el capítulo se llama La Señorita Tóxica. Sí. Y se trata de la paciente Gloria Ramírez, que llegó a un hospital y nadie sabía por qué, pero todos los que se ponían en contacto con ella se enfermaban. Sí. ¿De qué se trata esta historia? Esta historia es bien interesante porque hay como una fuente inagotable de historias de esta naturaleza, que son los case reports, ¿Ya? que son publicaciones biomédicas de casos un clínicos, un paper, pero de casos clínicos, es decir, el caso, la Ya. persona que llegó con un clip en el ojo y con una cirugía especial se lo sacaron. La rareza. La rareza. No son 100 casos, es el caso. Y esto apareció publicado, de hecho se hizo muy famoso, apareció en un montón de series de televisión de médicos. Apareció en ER, apareció en Grey's Anatomy, apareció en otros programas de esta naturaleza. Pero la historia viene de un case report de esta mujer, Gloria Ramírez, que llegó un día a una urgencia en California, venía con el pulso muy bajo, su corazón estaba a punto de detenerse, el cuerpo médico comienza a tratarla, le sacan la ropa y descubren que estaba untada completamente en una sustancia oleosa, como aceite, que además olía a ajo. Y era raro, ella tenía cáncer, había negado, no quería seguir el tratamiento convencional, nadie entendió muy bien por qué venía así, la empezaron a tratar y en el procedimiento le sacan una muestra de sangre. Y al sacar la sangre, la enfermera nota que la sangre estaba rara, estaba un color café, tenía unas cosas flotando y tenía un olor muy particular. Y al acercarse a la jeringa, una de las enfermeras se desmaya. Y otra que la fue a ayudar también se desmaya. Y comienza a colapsar la urgencia. Y cuando los médicos notan lo que está ocurriendo, se activa una alarma. Y no estaban en Porque- contacto directo con esa sangre. En ningún momento nadie le cayó sangre. Solo el olor. Y de hecho eso causó una alarma gigantesca porque en estricto rigor nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Podía tratarse, por ejemplo, de un patógeno peligroso o de algún otro tipo de amenaza que podía, de hecho, hacer colapsar el hospital completo. Así que se decidió cerrar el hospital, evacuaron a todos los pacientes, Gloria finalmente falleció. Su cuerpo fue tratado como si fuera algo peligroso. Fue puesto en una bolsa y luego en una caja. En cuarentenado, así. Absolutamente, porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Y finalmente se hace un estudio sistemático para tratar de entender lo que había ocurrido. Y la conclusión fue publicada nuevamente en un artículo científico. Y hoy se cree que Gloria Ramírez está utilizando una... Perdón que te interrumpa, pero Sí, se cree. Se cree. O sea, seguimos es dudando. es muy difícil confirmarlo porque lo que hubo ahí ya no existe. ¿Ya? Ya. Pero lo que se cree es que Gloria Ramírez se untó en una sustancia que se llama DMSO, dimetilsulfóxido,
que se usa habitualmente como terapia alternativa contra el cáncer. Como ella rechazó la terapia convencional, se cree que acudió a este tipo de terapia. Ese compuesto penetra rápidamente a través de la piel y llega al cuerpo. Y se cree que ese compuesto en su sangre, sumado al oxígeno que le pusieron, generó una reacción química en cadena que produjo un compuesto volátil que hoy es considerado un arma biológica. Entonces, lo más probable es que ella se haya causado, sin querer, una reacción química que hizo que efectivamente todo el entorno de ella, los médicos y la enfermera, comenzaran a colapsar. Ahora acá te muestra, y esto es como estadística básica, la cantidad de alineación planetaria que tuvo que ocurrir para que esto pasara. No, esto no me va a pasar a mí cotidianamente y probablemente nunca más pase. De hecho, si uno empieza a mirar cómo funciona el mundo y la realidad que tenemos hoy día, piensa, por ejemplo, en la Luna. Nuestra luna es gigantesca comparada con otras lunas del sistema solar. Claro. ¿Y por qué es tan grande? Bueno, porque viene de la Tierra. Otro planeta similar a la Tierra, que se llamaba Theia, chocó con la Tierra, le sacó un pedazo y ese pedazo se convirtió en la Luna. Claro. Y de hecho el tamaño de la Luna y la distancia a la que se encuentra de la Tierra tiene además cosas súper interesantes porque el tamaño del Sol y la distancia en la que se encuentra con nosotros es más o menos equivalente. La Luna está 400 veces más cerca y es 400 veces más pequeña que el Sol. Y debido a eso, cuando tú los miras en el cielo, se ven de un tamaño aparente similar. Y por eso existen los eclipses. Si la Luna fuera un poco más grande o estuviera un poco más lejos, no tendríamos eclipses totales de Sol. Ese fenómeno con la corona y todo eso no existiría. Todo esto es por una gran coincidencia cósmica. Oye, Gabriel, me entró la curiosidad ahora que nos contabas esto de la Luna, que de hecho no aparece en el libro, pero tu formación es más bien ciencias naturales, uno podría decir, ¿cierto? Un doctorado, de hecho. Bioquímica y el doctorado en biología. En biología, ¿cómo lo haces? Porque el área de conocimiento, o sea, hay desde artes, expresión, ciencias exactas, ciencias sociales, humanidades. Cuando te toca explicar de repente una historia muy fascinante de cosas que no dominas, te toca investigarla, conversar con colegas. Todas las anteriores. Yo creo que es súper interesante. Porque te empezáis como a ser experto un poco en todo, siendo que inicialmente no lo eras. Totalmente de acuerdo. Pero hay que entender una cosa, yo no estoy produciendo conocimiento nuevo en un área distinta en la que yo me formé. En ese sentido, mi trabajo es más parecido a lo que hace un periodista a lo que hace un científico. Evidentemente, la formación científica me ayuda, porque puedo leer literatura científica de muchas áreas distintas. Pero no te transforma en Da Vinci. Exactamente. y esa es la sensación que no debe quedar. Yo tengo la sensación de que es fácil que se interprete que uno lo sabe todo. Y uno no lo sabe todo. Uno conoce historias de ciertas áreas, pero las disciplinas son suficientemente complejas para que yo no aspire, por ejemplo, a convertirme en un sociólogo. Yo puedo conversar con un sociólogo y entender parte importante de su trabajo, pero eso no quiere decir que yo pueda tomarlo y producir conocimiento nuevo en sociología. Eso requiere ciertamente otra formación. Pero evidentemente alguien tan curioso y que encuentre que el mundo en general es tan fascinante, encuentra esa fascinación no solo en la biología molecular, sino que también en la astronomía, en la psicología cognitiva, en la antropología, en la botánica, en la paleontología y en muchas otras disciplinas. Y muchas veces para contar esas historias requiere estudiar muchísimo, hablar con expertos en la materia para poder contar algo que tenga sentido sin que eso obligue a que me convierta en experto en esa área. Oye, otro capítulo, qué buena reflexión, porque al final se conecta con lo que decía al principio también, como la curiosidad, nada es obvio al final. Eso te lleva a preguntarte y aprender muchas veces. De hecho, tu editorial la encontré fascinante. Bueno. Y mientras tú hablabas, yo recordaba la historia que contabas sobre el capital cultural, y evidentemente, cuando alguien sabe algo, para él es obvio. Y para quienes saben mucho sobre algo, es fácil creer que todo el mundo lo sabe. Nunca habrías divulgado sobre biología si creyeras que es obvio. Y ahí está parte importante de la explicación de este trabajo. Porque yo me acuerdo lo que yo sentía antes de aprender cómo funcionaba una célula, respecto de las células, era un misterio. Y no se me tiene que olvidar cómo era yo, porque para mí nunca fue obvio cuando lo aprendí. Y yo trato a mis lectores de esa misma manera. No como si algo es obvio, sino con la maravilla que produce aprender esto cuando uno no lo sabe. Oye, otra historia que aparece en el libro tiene que ver con la invención de la máquina de correr. Y el libro se titula La cara de bicicleta. ¿Por qué la gente creía que te iba a poner salir una cara de bicicleta? ¿De qué se trata eso? Esta es la invención de la bicicleta. La bicicleta fue un invento disruptivo en términos culturales. Y eso es súper interesante porque los descubrimientos y los inventos no ocurren descontextualizados del entorno. Y me refiero del entorno social, geográfico, temporal y cultural. En el caso de la bicicleta, cuando aparece en el siglo XIX, se convierte en una herramienta de autonomía para las mujeres. En aquella época, movilizarse era o a pie o a caballo. Pero los caballos eran caros.
y por lo tanto pocas personas tenían acceso a un caballo para decir, ¿sabes qué? Estoy aburrido acá, me subo al caballo y me largo. Y las mujeres eran parte importante de ese universo de personas que básicamente estaba detenida en un lugar, no se podía mover fácilmente. Para moverse necesitaba que un hombre la moviera. La bicicleta vino a cambiar eso, porque era mucho más barata que un caballo y te permitía moverte grandes distancias. Claro. Y a mucha gente no le gustó eso. Esto de que las mujeres tengan independencia para mandarse solas. Se creen sola, que agarran la bici cuando ellas quieran. Exactamente. Claro. Y por lo tanto empezaron a circular rumores que decían que las mujeres que andaban en bicicleta sufrían de un problema físico debido a las vibraciones del suelo, que era la cara de bicicleta. En el fondo se te caía la cara, era como que los músculos de la cara no lograban dar soporte y se te caía la cara. Que es como, podrían buscar la gente, los videos de la gente que anda en aviones como fuerza G muy alta. Exactamente. Y les pasa como que se les cae toda la cara. Por la aceleración. Sí. Bueno, en este caso era por las irregularidades de los caminos y esas vibraciones, y alguien dijo, esto no puede ser bueno, así que mujeres, tengan cuidado, no usen la bicicleta, se les va a caer la cara. Porque se les va a caer la cara. Y de hecho tuvo que salir una médico en Estados Unidos a escribir una columna en un diario a decir que esto era una tontera y que además andar en bicicleta era una forma de hacer actividad física. Y por lo tanto le recomendaba a todas las mujeres que hicieran bicicleta y que se olvidaran de estas historias de la cara de bicicleta. Pero en algún momento fue un tema de conversación y se instaló porque culturalmente hacía ruido que las mujeres tuvieran independencia para trasladarse. Qué bueno, porque esa me lleva a otra duda, lo de la cara de bicicleta como pseudociencia para disuadir sobre algo. Sí. Si salimos al frío, mi abuela siempre me decía que me iba a quedar la cara chueca. ¿Pasa lo mismo? ¿Me estás disuadiendo con mentiras o tiene algo de cierto? Pero probablemente el mito más interesante al respecto sea el del resfrío. Que también tiene que ver con la cara chueca, ¿cierto? No, de hecho si tú miras, la gente que anda en Santiago en julio, nadie anda con la cara chueca y todo el mundo sale a exponerse al frío. Sí. Y con el resfrío pasa algo parecido. No salgas con el pelo mojado que te vas a resfriar. El resfrío es una enfermedad viral. Claro. Para que te resfríes es requisito número 1, excluyente que haya virus del resfrío. ¿Ya? Pero aquí hay una vuelta súper interesante. Efectivamente el frío hace que los virus penetren por las mucosas respiratorias más rápido. Con más facilidad. Claro. Exactamente. Entonces, pero no es el frío. No es el frío. El frío puede ayudar a que si estás en contacto con un virus, efectivamente te resfríes de manera más fácil, ¿ya? Pero en ausencia de virus, ni a patada, pues si no hay virus. El problema es que en invierno circula muchísimo el virus del resfrío, y por lo tanto, sí tiene algo de cierto esto de que si sales con el pelo mojado al frío, podrías resfriarte más fácil. Pero ojo, no es el frío el que te resfría. Claro. Es un virus que puede pasar más fácil a tu cuerpo si es que hace frío. Gabriel, te habrás dado cuenta que tenemos acá preguntas fascinantes, sí, pero también tenemos juegos. Uno de ellos es... La pecera. Ahí está, la pecera. Es que con el director hoy día no estamos tan conectados, yo creo. Debe ser esta cosa rara que hace frío, pero está despejado. Eso. Entonces uno cree que es primavera ya. Me corrigió, qué estupidez de mi parte, Gabriel, porque la dirección de este programa está a cargo de una mujer. Y yo le acabo de decir el director y me retó. Entonces espero que esto no acabe con el programa y espero que no vuelva a suceder. Y le pido perdón a Diosito también de alguna forma. Ya tenemos acá la pecera llena de papelitos. Gabriel, cada uno de estos papeles tiene un texto que nosotros le decimos factos, que son frases reduccionistas relacionadas con lo que estamos conversando. En este caso, historias de tu libro. Yo saco uno, puede ser una tontera y tú la aclaras. ¿Te parece? Tenemos un papelito, lo tiramos a la basura porque el CERVEL, como siempre digo yo, nos pone la vara muy alta en cuanto a probidad. Sí. Así que acá tenemos otro texto, que es lo que dice la pecera para Gabriel León. Vivir sin cabeza es posible. ¿Qué dice el experto? Oh, qué linda historia. Efectivamente, en la historia de la ciencia existe un caso que es notable, que lo pueden buscar si quieren ustedes en internet, hay unas fotos maravillosas, de Mike. ¿Quién fue Mike? Dirán ustedes. Mike fue un pollo que en 1946 estaba siendo preparado para ser llevado al mercado, lo que es una forma poética de decir que le iban a cortar la cabeza. Y el granjero de apellido Olsen le corta la cabeza a Mike, termina con el proceso, tenía otros pollos más que procesar, y cuando termina el proceso cuenta 50 cabezas de pollo y 49 cadáveres de pollo. Faltaba un pollo. Lo primero que piensa, un perro se lo robó, pero su esposa le toca al hombre y dice, viejo, mira, y ve a un pollo sin cabeza que se pasea por el patio intentando picotear el suelo. Y el granjero casi se desmaya porque, ojo que... Picotear, no había pico para picotear. No, si es el punto, pero el gesto. Es habitual que un pollo sin cabeza camine durante un rato. Pero este pollo estaba haciendo gestos de pollo, estaba como viviendo sin vida cabeza. De pollo. Y lo miran y no murió. Y eso también es sorprendente porque hay arterias y venas y no murió. Bueno,
Resulta que pasaron varias cosas, como la luna que hablábamos recién y todos estos eventos curiosos. El hachazo cortó casi todo el cerebro, pero le dejó la base, que se llama tronco encefálico. Y el tronco encefálico tiene varias estructuras que controlan el latido del corazón. Nosotros también tenemos tronco encefálico. También tenemos tronco encefálico y controla las mismas funciones, latidos del corazón y respiración. Por eso ustedes no tienen que pensar en respirar o en que el corazón les lata, si no, tenemos todos muertos. Pero en este caso se mantuvo esa estructura. Además, un coágulo tapó la arteria más importante que fue cortada y el pollo no murió desangrado. Y el esófago quedó visible. El esófago es la tubería que llega al estómago. Y el animal tiene que comer. Y por lo tanto el granjero lo empezó a alimentar con un gotario, le daba agua y le echaba maíz molido. Y el pollo no murió. Pasó un día, 2 días, 5 días y dijo, ¿qué hago con este pollo? Estados Unidos, mediados del siglo XX, bueno, lo convirtió en una atracción de circo. Y el pollo se paseó por todo Estados Unidos, tenía un representante, tenía un manager, cobraban entrada para ver a este pollo sin cabeza, que era una locura, la gente se volvía loca. Y finalmente el pollo vivió 18 meses sin cabeza, 1 año y medio, evidentemente porque alguien lo cuidó. Y finalmente este pollo, que tuvo una vida de rockstar, murió como rockstar, murió ahogado en un motel en Las Vegas. Se atoró con comida, las herramientas se habían quedado en el último circo, no pudieron salvarlo, y finalmente Mike, el pollo sin cabeza, murió luego de 1 año y medio de hacer gira por Estados Unidos. Hasta el día de hoy se le recuerda en Fruita, su pueblo natal en Colorado. Se hace un festival, el festival de Mike, de Headless Chicken, el pollo sin cabeza. De hecho, se hace una carrera donde la gente tiene que correr sin mirar, porque tienen que correr sin cabeza, y se convirtió en toda una personalidad en California. Oye, pero desde la ciencia, ¿qué nos dice esto? Porque si es que él no hubiera sido tan rockstar, quizás hubiera podido seguir viviendo sin cabeza, entonces. Probablemente, pero además... Rompe, digo, un poco lo que asumimos, que es como que la cabeza es el centro de la vitalidad humana. Perdón, me equivoqué, biológica. Sí, no, y además... No, y de hecho el alma se supone que también reside en el cerebro, la conciencia, y las preguntas con respecto a ¿estaba realmente vivo o era sencillamente un autómata biológico? Es que eso me preguntaba yo también, si yo lo estoy alimentando, ¿qué tipo de vida estoy prolongando? ¿Lo estoy torturando o lo estoy ayudando a vivir más? Y de hecho, ¿cuál es el input sensorial que tiene? Porque el pollo no podía ver, no podía escuchar, no podía sentir, no podía procesar ningún estímulo sensorial. Piensa eso para una persona, sería terrible. Sí. Y por lo tanto generó una serie de discusiones éticas al respecto. Y toda esa conversación no está en el libro. Y es súper importante que no esté. ¿Por qué? Porque yo quiero que los lectores la hagan. Cada una de estas historias que son cortitas tiene la intención de entreabrir una puerta Claro. y entregarte insumos para que tú continúes con la discusión. La pregunta está planteada nomás. Claro, pero pero para ti el escenario ideal sería terminar el capítulo y que la persona diga, oye, pero ¿por qué lo hizo seguir viviendo este pollo? Eso- Como que se cuestione. Eso para mí sería el éxito. Claro. El libro consiguió su propósito cuando hace que tú te quedes pensando con respecto a lo que leíste. La historia no se acaba cuando yo termino de leer, Claro. ahí comienza. Sí. Y comienza una discusión contigo y con tus amigos. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Eso es lo que yo quiero que se consiga. ¿Y en los seres humanos sería posible que algo así pase? Mira, lo más parecido que se hizo fue un trasplante que se intentó hacer, no se ha hecho, fue un trasplante de cabeza. Era una persona que tiene una enfermedad degenerativa y quería que su cabeza fuera puesta en un cuerpo de alguien que hubiera muerto. Sin embargo, cuando hablamos de vivir sin cerebro o un cerebro sin cuerpo, que podría ser equivalente en términos fisiológicos, volvemos a la pregunta, ¿qué le pasaría a un cerebro humano sin un input sensorial? O sea, un cerebro atrapado en una caja negra, sin escuchar, sin ver, sin sentir, sin ningún, nada sensorial. ¿En base a existe. qué tomaríamos decisiones? Serían solo tus pensamientos, sería una cosa terrible. Y de hecho esa discusión existe hoy porque se han hecho organoides, que son como pequeños órganos humanos que pueden crecer en ratones. Ya. Y se han hecho organoides de cerebro. Se han inyectado células humanas en cerebros de ratón que han producido partes de cerebro humano. Se ha hecho en ratón y se ha hecho en cerdo. Se pregunta, ¿hay conciencia o no? Y la gente ahí se detuvo. Porque dijeron, ¿qué pasaría si este pequeño cerebro humano de repente adquiere características humanas? Y se cree que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro. Claro. El cerebro en su conjunto hace que aparezca lo que entendemos como conciencia. ¿Qué va a pasar cuando ese cerebro se dé cuenta de que está atrapado dentro de otro lugar donde no ve, no escucha? Sería terrible. Y por lo tanto, ese tipo de experimentos hoy están como detenidos. Gabriel León, divulgador científico, autor de la Ciencia Pop 3. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público te da un aplauso. Público virtual, pero es lo que hay. Muy encantado. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante la conversación y el programa también. Saludos a todos. Genial, Gabriel. Oye, otro aplauso. Démosle otro aplauso, Gabriel León. Otro aplauso a nuestro público virtual. Y nosotros seguimos con más. All You Need Is Love.
máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no existía Paint ni el gotario para elegir colores. ¿Te acuerdas de ese vestido que era azul, no sabemos si es dorado, negro, blanco, y algunos ponían el gotario y decían, pero si mira acá, ya no existía eso. ¿Cómo creaban colores en la antigüedad? Los primeros pigmentos se utilizaban con minerales, arcillas, carbón vegetal, restos orgánicos. Qué locura, porque hoy día uno ve el tarro de pintura cerecita y nunca te imagináis que eso podría tener tanta cosa rara metida. Pero claro, en la antigüedad, por ejemplo, el ocre rojo estaba hecho de óxidos de hierro. Las primeras mezclas empezaron en el antiguo Egipto, Mesopotamia, que, como nos hemos dado cuenta en esta máquina del tiempo, siempre aparecen, siempre figuran en los inicios de lo que sea que nos preguntemos. Y mezclaban pigmentos ellos con grasas animales o goma arábiga para fijarlos en superficies. Después, el color azul. Siempre se habla cuando uno se hace esta pregunta de cuáles son los primeros colores, cómo eran los colores en la antigüedad, la importancia del azul porque era muy difícil de crearlo como color. Uno de los primeros pigmentos, de hecho, sintéticos fue justamente este, a base de arena, cobre y cal, usado más o menos desde el 2500 antes de Cristo. Y en toda esta época, bueno, uno podría decir que eso lo heredamos y se sigue aplicando hasta hoy día. Los colores también representaban cosas, tenían un simbolismo. Los pigmentos tenían valor espiritual muchas veces. El púrpura, por ejemplo, en Roma era exclusivo de emperadores. Ahora uno podría decir el púrpura, no sé, te da estatus, y uno podría decir una herencia, ¿no? De esto que ya hace mucho tiempo estábamos haciendo estas asociaciones. Llega la Edad Media, llega el Renacimiento, nos vamos acercando de poco a la actualidad y los monasterios también empezaron a tener un rol importante en los colores. Los monjes, por ejemplo, iluminaban sus libros con pigmentos como el lapislázuli o el bermellón, que se hacía con mercurio. Y había ya en esa época pigmentos, como se empezó a armar colores de todo tipo, algunas mezclas medias peligrosas, porque se usaban compuestos tóxicos como el verde de arsénico o el blanco de plomo, sin saber sus riesgos para crear todos estos colores. Entonces hubo porrazos en el camino de crear los colores que conocemos hoy día. De hecho, era todo un gremio, era un secreto artesanal de alguna manera. Los fabricantes de pigmentos formaban como pequeños clubes, gremios, colegio de colores, podría decir, de creadores de colores, que guardaban sus recetas como si fueran secretos profesionales. Y ahora en la actualidad ya tenemos pigmentos, por supuesto, sintéticos, mucho más seguros que lo que te estaba diciendo. La industria química produce colores generalmente muy estables, económicos, no tóxicos para múltiples usos, no solamente ropa y arte, sino que también alimentos tienen muchos de estos pigmentos. El color digital lo conocemos, lo estoy viendo acá en mi pantalla, tú lo estás viendo gracias a la televisión o lo que sea. El color ya no es físico, ya no son pigmentos los que se mezclan. En luz. Los modelos, por ejemplo, RGB, CMYK, ahí los diseñadores conocerán esas siglas mejor que yo. Nanotecnología también, las investigaciones actuales permiten crear colores estructurales sin pigmentos como el azul, por ejemplo. Sostenibilidad, cada vez son más también eco-friendly, como dirían, biodegradables, buscando reducir el impacto ambiental y no estar ocupando sustancias tóxicas para crear un color. Mira qué increíble de mezclar pedazos de piedra con óxido, a ver en una pantalla cómo la luz nos hace ahorrarnos, por una parte, peligros de sustancias potencialmente peligrosas, pero también lo hace más fácil, económico y ojalá sostenible, incluso el color. ¿Te pareció buena la máquina del tiempo? Si no, como siempre digo, Consejo Nacional de Televisión, nos puedes denunciar en caso de que esto te parezca innecesario. Ya nos vamos a una pausa y seguimos con más contenido de calidad. All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Tengo noticias para ti relacionadas con el mundo de la ciencia, pero quizá te va a dar un poco de pena. Sí, porque tiene que ver con los perros. Sí, tiene que ver con los perros. No se ha muerto ningún perro, no es tan terrible la noticia. A esta hora de la mañana jamás te decepcionaría con ese nivel, pero sí el titular es el siguiente. A los perros podrían no gustarle los abrazos, dice la ciencia. Un reciente estudio publicado en la revista científica Applied Animal Behavior Science ha revelado un hallazgo que podría cambiar la manera en que muchos tutores demuestran afecto a sus mascotas. La mayoría de los perros no disfrutan de ser abrazados, dicen estos investigadores. Aunque este gesto es sinónimo de cariño entre los humanos, puede generar incomodidad, ansiedad, incluso estrés severo en estos chiquillos de cuatro patas. Los abrazos suelen entonces no ser recibidos bien por los perros. Para llegar a esta conclusión, ¿qué hicieron? No simplemente se sentaron a mirar el techo y se les ocurrió, sino que analizaron cientos de fotografías, videos de perros siendo abrazados por sus dueños. Los resultados fueron contundentes. Más del 80% de los animales mostraban signos evidentes de incomodidad
incomodidad, según la etología, porque acá tú dirás, bueno, no se le puede preguntar, no podemos entrevistar, no tenemos el testimonio, porque no hay lenguaje compartido, ¿no?, con los perros, pero por eso la observación es importante. Y entre las señales más comunes observadas estaban las orejas hacia atrás, mirada evasiva, parpadeo excesivo, jadeo constante, o sea, están mientras tú lo abrazas, ya, si es que tu perro está así todo el rato, no necesariamente está feliz, me piden acá por el oído que repita el sonido, está así mismo. Y ahí está el perrito, lamido repetitivo de labios, intentos, no. Me piden que lo repita una tercera vez, no hay una tercera vez. Intentos de morder para escapar, bueno, ya tú conoces cuáles son los gestos típicos de ansiedad en perros, en casos más extremos particularmente. Estas manifestaciones son indicativos claros de que el abrazo entonces, lejos de ser una caricia reconfortante, representa para muchos perros una experiencia negativa. Te repito acá, claro, con la limitante epistemológica, diría alguien que sabe como de estudios, en el sentido que no podemos conocer 100% lo que siente el perro, entonces estamos llegando lo más cerca que podemos con nuestra percepción. O sea, ver que el perro esté incómodo es lo que comprobaron los científicos de alguna manera. ¿Te imaginas como los Thornberrys poder tener la certeza, poder conversar con el perro? Oye, pero ¿te gusta realmente? Oye, pero ¿por qué jadeas? Oye, pero ¿por qué mueves la cola? Y de repente te dice, no tengo idea, la cola se me mueve sola, no sé qué estoy haciendo. Bueno, el comportamiento canino tiene raíces evolutivas profundas. Los perros, por ejemplo, como descendientes de los lobos, han desarrollado un instinto de huida frente a situaciones de amenaza o peligro. Y cuando un perro es abrazado, se ve limitado, sin posibilidad de moverse con libertad. Entonces de ahí podría venir un poco esta incomodidad que es como, ya déjame, si yo soy libre, no como tú, maldito humano. Ya, sigamos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Por qué existe la guerra? ¿Es necesaria la guerra? ¿Es buena la guerra? ¿Es mala la guerra? Vamos a hablar sobre la guerra viendo películas con Mario Sobarzo, académico de la USACH. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias, Iván, por la invitación nuevamente. Y oficializándote como columnista. Sí, de este un gusto poder dialogar sobre esto, ¿no? Sobre la relación entre filosofía y cine, que es una cosa que me apasiona profundamente. Oye, para entrar en contexto, ¿te parece que partamos viendo una escena de una película? La primera que vamos a ver es de 1938 de Sergei Einstein, Alexander Nevsky se llama la película, una escena en particular. Mira, la vamos a ver y después comentamos. De hecho, comenta mientras la estemos viendo, cuéntanos de qué se trata la película. Ahí está, y qué vemos en esta escena. Bueno, esta es uno de los clásicos de Einstein, que él la muestra, ¿no?, en un contexto en el cual viene la invasión alemana a Rusia. Había sido prohibida justamente porque Stalin la veía que era una crítica a la forma autoritaria del poder que estaba ejerciendo y no le gustó demasiado, pero resulta que cuando viene la invasión alemana a Rusia, a la Unión Soviética en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de que es una película que puede exacerbar el espíritu nacionalista ruso. Porque Alexander Nevsky es un personaje de la época medieval rusa, cuando es que todavía el Imperio Ruso no había alcanzado su desarrollo, claro, que conocemos nosotros hoy día, y que es invadido por lo que se llaman los caballeros teutones, ¿no?, que son un grupo de una especie de secta, fuerza político-militar alemana que intenta conquistar, porque se da cuenta de que como Rusia no estaba unificado, era bastante más fácil poder conquistarlo y extender territorio, una cuestión que vamos a ver mucho tiempo después representada en esta idea de lo que llama el Herland, ¿no?, el corazón de la Tierra, que es aquel lugar donde es que se concentran la inmensa mayoría de las riquezas del planeta, y que aquel que lo conquista, por supuesto, es una persona que logra controlar la riqueza del mundo y por lo tanto logra controlar lo que es el control de la totalidad del universo, según la categoría. Oye, ¿qué reflexiones creéis que puede gatillar entonces esta película? Porque yo la veo al tiro y aparecen varias cosas. Primero, la guerra bélica, que es como la que más conocemos, mandados todos, o sea, es un ejército con un líder que no se mancha las manos, como los que se iban a pelear. ¿Qué te pasa al ver esta película desde la filosofía? Bueno, esta película, primero, como te decía, el tema del patriotismo, ¿no? Eso es una cuestión que es muy relevante, porque estamos hablando que en la Edad Media no había las concepciones patrióticas, no existía esa idea de que había una nación a la que el defender. Por lo tanto, todo lo que podía guiarte, lo que podía motivarte a actuar, era justamente esta relación con el líder. Y es interesante porque pareciera que hay una correlación directa entre liderazgo
y capacidad de formación militares, ¿no? Sabemos que Napoleón, sabemos los grandes líderes de la historia siempre han tenido esa relación con lo militar. Y yendo a Maquiavelo, que es un punto de referencia para mí para pensar esto, no es casual que Maquiavelo, en este famoso libro Arte de la Guerra, que es un libro donde es que él va a... el único libro publicado en vida, además de Maquiavelo, de filosofía política, va a decir justamente que los líderes y los reyes tienen que prepararse para la guerra yendo a cazar. Por eso es que hay toda una relación con la caza, porque en algún punto, y a propósito de lo que tú hablabas de la etología, se ve que hay una relación directa entre la forma del acecho, la forma de la capacidad de construir una estrategia para capturar a la presa, la relación con el respeto también con la presa, porque, y esto es muy interesante, ¿no? La idea de que el enemigo no es alguien a ser eliminado, destruido, avasallado, sino que el enemigo, tener un enemigo a la altura, un enemigo con el cual poder enfrentarse en condiciones de igualdad digno, es una cuestión central. Y bueno, Nevsky lo que hace justamente es permitir, después de esta derrota, lograr que Rusia se convierta en una gran potencia, ¿no? Es el primer indicio de lo que va a llegar a ser después el Rus de Kiev, que es donde es que nosotros vemos surgir el Imperio Ruso. Y la música de esta película además está hecha por un gran compositor soviético que es Prokofiev. Y hay momentos en esta misma batalla que están mostrando donde es que empieza la música y viene esta correlación entre los teutones que vienen a invadirlo, estos bárbaros alemanes, versus el pueblo ruso que está defendiendo su patria, ¿no? que es el gran concepto con el cual Stalin se convence mucho, que es la gran guerra patria. La idea de lo que está detrás de todo esto, toda esta gente está súper convencida, van con banderas, porque como tú dijiste al principio, hay patriotismo. O sea, la razón de ir a la guerra es defender a tu país. Claro. ¿Por qué es una razón suficiente para irse a la guerra? Bueno, en este caso, como digo, es raro que sea la idea de la defensa del país porque no hay todavía un concepto de país. Pero sí es defender tu familia, defender tus cosas, defender tu agua, defender tu alimento. Las teorías, los que intentan estudiar el tema de la guerra, porque aquí hay que decir que es donde el límite de la etología, ¿no? De hecho, el origen de la etología con Konrad Lorenz tiene que ver con el estudio de la violencia. Cómo surge el comportamiento agresivo, ¿no? Y ahí Konrad Lorenz analiza qué pasa con los animales y si tenemos semejanzas con los humanos respecto a la agresividad. Y descubre que la agresividad es algo que ha sido mal visto, tiene una muy mala prensa, ¿no? Oye, no seas agresivo, esto se puede resolver en forma pacífica, etc. Y se da cuenta de que es parte constitutiva de nuestro desarrollo como evolución, ¿no? Sin eso no podríamos evolucionar, sin el desarrollo de la violencia. Una idea que permea autores como Freud también. Esta idea de que es como una válvula de escape, ¿no? Es no solo una válvula de escape, es una condición necesaria para un medio hostil, donde es que la única forma de poder adaptarnos para poder sobrevivir es justamente mediante la agresividad. Si no tenemos agresividad, estamos a disposición de todos los enemigos externos que pueden existir y terminas por extinguirte. Y que también lo vamos a ver en 2001, de esa del espacio, cuando es que llega el monolito y les enseña a estos simios que están a punto de extinguirse a utilizar la violencia, ¿no? Recordemos que la imagen final de la antigüedad, del mundo prehistórico que muestra Stanley Kubrick en la película, es a este simio, a Moonwalker, rompiendo una cabeza y lanzándola al aire, y cuando es que la lanza al aire se convierte en una nave espacial. Esa transición desde ese momento del siglo de la prehistoria al siglo XXI. Después lo utilizó Barbie, lo han utilizado muchas veces, ¿no? Sí, porque además es una cosa que es muy entretenida, la imagen de este personaje, de este Moonwalker, ¿no? Que la característica de él, y lo describe así, que es el único de estos monos que mira las estrellas. Oye, Mario, pasemos a ver otra película, Apocalypse Now, del 79, Francis Ford Coppola, la vemos ahora en la pantalla de Santiago Televisión. ¿Qué es lo que está pasando con este guerrero militar? No, este es un momento quizás de los más fuertes, de los más duros dentro de la película, porque sabemos que a este personaje, bueno, Apocalypse Now es una película que ha tenido varias versiones, ¿no? Porque hay una versión que ya ahora se editó hace pocos años, cuando se cumplieron justamente, creo que son los 30 años de la película, que se hizo una versión con el corte del director, que es mucho más larga que la que nosotros vimos en el cine, que ya era larga, casi 3 horas, creo que. Acá si no es mucho más personal, siento yo, que la guerra que vimos antes. No, claro, no son dos ejércitos enfrentados necesariamente. Es una situación muy especial, porque lo que nos cuentan es que
que cuando parte la película, este señor, que además a propósito que hoy día, antes Rodrigo Alcaíno, le mandamos un saludo, estaba hablando de que hoy día se cumple el aniversario de The Doors, y la música de la película es música de The Doors, que ya había muerto en este momento justamente el líder, el músico principal de The Doors, pero es interesante porque quieren mostrar esta violencia, ¿no? ¿Cuál es lo interesante? Que es un coronel que se ha arrancado de las filas de Estados Unidos y que ha empezado a construir una especie de grupo que lo sigue como si fuera un líder absoluto. Y eso deja muy mal al ejército norteamericano, que está peleando la guerra de Camboya, está peleando la guerra de Vietnam, está interviniendo en Laos en esta época, en toda esta idea, esta tesis de lo que llamaban ellos la teoría del dominó, ¿no? La teoría del efecto dominó, que si caía justamente Vietnam, iban a caer todos los países de ese sector en manos del comunismo. Entonces, lo que estaba ahí era una lucha que estaban dando en diferentes lugares, y este coronel de pronto se da vuelta, ¿no? Y decide hacer su propio gobierno, su propia misión. Y lo mandan a matar porque esto deja muy mal al ejército, va contra la estrategia militar de querer dar un buen rostro, etc. Y hay un diálogo aquí en los protagonistas, ¿no? En el cual él le explica, mira, si esta gente nos odia, no nos quieren nosotros acá, no quieren que traigamos la civilización. Y cuenta que les habían puesto una vacuna justamente a los niños para la poliomielitis, creo que era, y les dan la orden en forma natural de cortarle los brazos a los niños, en vez de que no recibir nada de los occidentales. Entonces le dice, mira, nosotros estamos equivocados, estamos metidos en una cuestión que no entendemos, estamos en algo muy extraño, y el militar que tiene que matarlo, ¿no? Está muy choqueado con esta situación, muy enfrentado a las contradicciones, porque se da cuenta de que tiene razón, ha pasado, es una road movie en el medio de lo que son ¿cómo se llama? Los estuarios del río, justamente que el Mekong, ¿no? Que es el que conecta toda esta zona de Laos, Camboya, etcétera, y él tiene que viajar, y bueno, ya entre medio ha visto la brutalidad, los horrores, la ridiculez también de la guerra, porque esto es lo interesante, ¿no? Aquí se ve esta famosa imagen que no quisimos ponerla porque es muy conocida, donde es que sale la danza de las Valquirias, la marcha de las Valquirias de Wagner, y vienen a matar personas porque al tipo que está a cargo de la flota de helicópteros se le ocurrió que quiere surfear, o de pronto están en medio de una selva y llegan las conejitas Playboy a hacerle un espectáculo de los soldados. Ahora, todas estas tensiones ponen sobre la mesa algo súper interesante, que más allá que podríamos responderlo, no lo vamos a responder, tratar de responderlo después, que si es necesario la guerra, si es moralmente correcto o no, que nos estemos matando, parece que ya, habiendo guerra, hay una forma correcta de hacer la guerra. O sea, hay una forma ética, moral, consensuada como de matarnos correctamente, por decirlo así, y que si no se respeta, empiezan a aparecer estas tensiones, como, oye, ¿para qué estamos acá? Estamos pasándonos un poco de la raya. La idea de que el militar diga nos estamos pasando un poco de la raya cuando está tirando granada y matando gente es muy curioso, porque te dice como, igual hay un límite. Mira, eso es súper interesante, porque hay una discusión ahí respecto de, primero, la guerra histórica, ¿no? No es que podamos hablar de que la guerra del mundo antiguo sea lo mismo que la guerra del mundo moderno. ¿Por qué? Porque desde la época de la modernidad en adelante, con la Ilustración, se empieza a tratar de racionalizar la guerra y se empieza a tratar de ponerle límites éticos a la guerra, que es lo que sabemos bien, es lo que está en los tratados de, ¿cómo se llama? Lo que rige, ¿no? Hoy día la guerra. No me acuerdo del país en particular, la ciudad en particular, donde es que están los acuerdos de Ginebra. Los acuerdos de Ginebra, que son los que rigen supuestamente las guerras. Pero esto, ojo, porque solo rige ejércitos y estados nacionales. Los estados nacionales que no han firmado los acuerdos de Ginebra no se rigen por eso. Por ejemplo, por eso a los mercenarios se los asesina en forma... No es un asesinato de una persona porque no está autorizado a pelear la guerra. Claro, pero eso funciona como una guía ética o moral. Una guía ética o moral, pero es moderna. Porque en el mundo antiguo, si tú ves, el concepto era que el que ganaba la guerra tenía derecho total sobre los que había ganado. Eso significaba que podía darle vida, podía darle muerte, podía convertirlo en esclavo, podía quedarse con sus tierras, podía violar. El derecho era un derecho total. Y esto empieza a moralizarse primero con el cristianismo, ¿no? Con el cristianismo ya empiezan a establecerse de que hay guerras que son legítimas, este cristianismo que se ingresa dentro del Imperio Romano y empieza a moralizar de alguna forma el Imperio Romano y establece las guerras que llamamos
justa. Ahí viene toda una discusión sobre lo que son las guerras justas, que ya está en San Agustín. Después lo vemos en un personaje que es muy relevante para Latinoamérica, que se llama Francisco de Vitoria, que es relevante porque es el que legitima y el que establece por qué los españoles tienen derecho a hacer la guerra a los indígenas americanos y por qué tienen derecho a conquistarlos, ¿no? Y la argumentación son brutales. Es una cuestión que uno lo lee y describe a los indígenas americanos como si fueran tontos, medrosos, flojos. Es una cuestión muy racista. No son como lo que nosotros. aparece, no son como nosotros. Claro. Bueno, entonces, esa imagen, ¿no?, que tenemos nosotros de la guerra es histórica, es una primera cuestión. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que las guerras siempre las pelean las sociedades. No los pelean los soldados ni la pelean los líderes. Son las sociedades las que hacen posible que haya una guerra. No ocurre solo en el campo de batalla. No ocurre solo en el campo de la batalla. Y eso es lo interesante de las guerras, de lo que se llaman hoy día guerras de cuarta generación. Que las guerras de cuarta generación, la característica es justamente un elemento fundamental, es la guerra informacional. El hecho de convencer a la población de que están equivocados, de que tienen que dejar de apoyar a sus líderes, que los que inauguran esto son justamente los nazis en la Guerra Civil Española, cuando bombardean Guernica. Porque hasta ese momento nunca se había atacado a población civil en el medio de una guerra con armamento que tú no ves, porque las bombas las ves caer desde el cielo y con un objetivo que ni siquiera era militar. ¿Qué es lo que pretenden probar los nazis, que lo van a utilizar después en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el impacto que tiene en la población el hecho de ser atacado a nivel civil y no solamente los combatientes? ¿Eso quita la moral de combate a los soldados? ¿Hace que reduzcan las ganas de luchar? ¿O simplemente produce el hecho de que haya más violencia? Ahí no hay una claridad, porque de hecho, por ejemplo, los ingleses utilizan eso en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Londres, para lograr que los alemanes ataquen justamente a la población civil, porque Alemania estaba a punto de derrotar a Inglaterra, porque estaba destruyéndole las piernas y los brazos, porque estaba atacando su sistema productivo, y eso estaba generando el hecho de que Inglaterra no era capaz de resistir. Pero resulta que cuando es que ellos mandan a atacar Berlín, y el ataque se equivoca, ¿no?, de lugar y ataca a población civil, y Hitler, que era un tipo que era muy exacerbado en sus decisiones, da la orden de que se cambie el objetivo y empiezan a atacar a los objetivos civiles. Y con eso Londres se salva Inglaterra, que venía en decadencia su aparato militar, y les da tiempo para esperar el apoyo de Estados Unidos, que le podía mandar apoyo no militar, sino apoyo más bien de tipo civil, lo que hoy día llamaríamos civil, pero además el ingreso de la Unión Soviética, porque lo que apostaba justamente Churchill era que la Unión Soviética iba a ser atacada por Alemania. Oye, y qué bueno que mencionaste la Unión Soviética, porque la última película que acabamos de ver es Doctor Strangelove del 64, Stanley Kubrick. El contexto es como, claro, Estados Unidos dice como, no sé si fue Rusia o Estados Unidos, pero es como, oye, te mandé un cohete, nos equivocamos, y el otro le responde, chuta, es que yo tengo un sistema que te va a mandar el cohete automáticamente. Así que es como lo que se habla de la mutua destrucción asegurada o algo así, ¿no? Exactamente. Lo estamos viendo ahí en la imagen. De hecho, esta escena es un manso spoiler, porque así es como termina la película. Exactamente. Como con un vaquero. ¿Por qué pasa esto, Mario? ¿Arriba de una bomba? Sí, bueno, es que esta es una película, primero una sátira, ¿no? Es una sátira con respecto a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Stanley Kubrick siempre se lo ha discutido mucho cuál es su relación directa que tenía con los servicios de inteligencia o con el vínculo con Estados Unidos, porque sabemos que una de las famosas teorías de la conspiración es que la no llegada a la Luna y que no habrían llegado a la Luna habría sido un montaje que se habría hecho justamente en el desierto del Mojave en Estados Unidos y que lo habría hecho Stanley Kubrick, ¿no? Claro. Y por eso es que a Stanley Kubrick le prestan cámara a esto. Bueno, decían que hizo lo de la Luna también. Sí. Es que ahí lo interesante es que la muestra de 2001, que es un año antes de 2001, de la llegada a la Luna, es igual a lo que vamos a ver después en las filmaciones del Apolo 11, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde viene toda la historia. Oye, ¿tú cómo responderías? Porque en esta película, justamente al ser como una sátira, lo que nos hace ver es como, hoy no pensamos esto porque es un horror la guerra, pero nos hace como acercarnos, es media ridícula la guerra, o ¿tiene sentido la guerra? ¿Qué está pasando? Es que ¿cómo podría aproximar en los 2 minutos que nos quedan de programa? ¿Es necesaria la guerra? O sea, lo interesante es ¿por qué sería necesaria la guerra? Y esto es lo que plantea un señor que se llama Clausewitz, que en la época de la guerra napoleónica, en el siglo XIX, él propone que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso ha sido muchas veces muy mal interpretado, muchas veces, etcétera. Pero lo que quiere decir es que toda guerra siempre persigue un objetivo estratégico, ¿no? Y ese objetivo estratégico implica que yo quiero conseguir algo y por lo tanto, si es que los medios civiles, la diplomacia no me lo permite, entonces no me queda otra cosa que la guerra. ¿Qué es lo interesante
interesante. Por eso te decía lo de la guerra, que es histórica y es social. Porque sabemos que, por ejemplo, los pueblos africanos, antes de la aparición de Chaka Zulu, en la época ya con la llegada de los ingleses, no hacían la guerra como la entendemos nosotros con exterminio, sino que eran guerras simbólicas. Ellos bailaban, cantaban, le hacían pullas y bromas a los del frente, se tiraban piedras, pero no llegaban a la muerte, salvo que uno le llegaba un piedrazo en la cabeza y lo podían matar, pero una casualidad. No era la intención matar al otro, sino derrotarlo para generar justamente un triunfo simbólico. Algo semejante a lo que veíamos nosotros en las Olimpiadas griegas. Las Olimpiadas griegas era la forma de evitar que los griegos se enfrentaran entre ellos y compitieran, ¿no? Entonces quedaba el triunfo y quedaba justamente la persona que había logrado ganar, el atleta que había logrado triunfar en algo, aparecía como alguien respetado. O sea, uno diría, el exterminio no es inherente a la guerra. No es inherente a la guerra. Eso es propio de las sociedades modernas, de las sociedades contemporáneas, que empiezan a incorporar primero el elemento ideológico. Por eso es que Clausewitz plantea que con la aparición de la Revolución Francesa aparece el elemento ideológico y por lo tanto cada vez más las guerras las empiezan a pelear las sociedades, y esas sociedades que pelean la guerra están dispuestas a exterminar al otro porque lo ven como un enemigo absoluto. Y esto es interesante porque si vemos los grandes genocidios del siglo XIX en adelante, recordemos que los alemanes cometen 2 genocidios, no solamente uno, el genocidio en Botsuana, la actual Namibia, que lo hacen justamente contra pueblos indígenas, y también el genocidio contra el pueblo judío, el pueblo egipcio, conocido, claro, el gitano, etc. Pero que eso tiene que ver justamente con la idea de un enemigo absoluto, que es algo que no existía en el modelo anterior, ¿no? Quizá podemos encontrar algo de esto en esto que ha ocurrido este último tiempo, que hemos escuchado al actual primer ministro israelí Netanyahu hablando de Amalek, ¿no? Que es una aparición que aparece en el Antiguo Testamento, donde es que el pueblo judío tiene que matar a todos, a los descendientes de Amalek, incluyendo a Amalek, a sus hijos, a sus animales, a sus perros, a todos, ¿no? A los ancianos, a todos, porque son enemigos absolutos. Esa idea no es común ni en los pueblos orientales, ni es común en el mundo griego, ni es común, es algo muy extraño, que tiene que ver más bien con elementos religiosos, que cuando es que se pierde el carácter religioso quedan como elementos ideológicos. Un enemigo tan absoluto que tú la única forma que tienes de poder enfrentarlo es destruyéndolo completamente. Eso no es algo característico del modelo de la guerra antigua, medieval, o del modelo de la guerra entre los griegos. No es tan común. Ocurrió, efectivamente, bueno, y de hecho en Jericó, recordemos que nuevamente a propósito del Antiguo Testamento, la orden es hagan hecatombe, ¿no? ¿Qué significa hacer hecatombe? Mátenlos a todos, maten a los animales, échenle tierra a los lugares de cultivo, cosa que no pueda volver a surgir la vida en estos lugares. Bueno, eso también lo practicaron posteriormente los romanos contra Cartago, cuando derrotaron justamente a Cartago y a este senador que aparecía todos los días diciendo Cartago aún está vivo, hasta que no lo destruyamos hasta la última de sus rocas, va a ser siempre un peligro para nosotros. Mario Sobarzo, académico de la USACH. Oye, vamos a seguir viendo películas. Nuestro público te manda un aplauso, gracias por estar acá, y en la próxima seguimos con cine y filosofía, ¿te parece? Muchas gracias, Iván, por la posibilidad de conversar sobre estos temas, ¿no? Fascinante, yo me quedo con la idea, yo siempre les digo a ustedes con qué me quedo, porque ustedes pueden haberse quedado con otra cosa, pero esto de que el exterminio entonces no es inherente a la guerra, que fascinante en el sentido de que es algo más bien moderno, más bien reciente. Sigamos con más. All You Need Is Love. Hablamos de muchas cosas. Por ejemplo, empezamos preguntándonos ¿qué significa que algo sea obvio? Y te conté, naturalmente no existe algo objetivamente obvio, depende de nuestro capital cultural, le dice un sociólogo muy importante, que son todo este bagaje que tenemos. Cuando tú escuchas mucha música clásica, saber que Mozart es alemán es obvio, pero si alguien no escucha música clásica, quizás no es tan obvio. Lo obvio no es universal, pero al mismo tiempo lo obvio también puede ser un peligro para el pensamiento crítico. Cuestionémonos, no todo tiene que ser obvio. La curiosidad parte cuando asumimos que nada es obvio. Después estábamos hablando con Gabriel León sobre su último libro, La ciencia pop número 3, muchas historias fascinantes que pueden encontrar, de hecho lo tengo acá, mira. Por ejemplo, está la historia de un pollo que sobrevivió 18 meses sin cabeza. Está la historia de una mujer, una paciente que llegó a un hospital bañada con ajo y contagió a todos, que se empezaban a morir. Eso y más en la ciencia pop número 3, y recién estábamos hablando sobre filosofía, películas y la guerra. ¿Es necesaria la guerra? Eso lo vas a responder tú en tu casa, la verdad. Nosotros acá plantamos la semillita sobre un montón de reflexiones relacionadas con la guerra. Nosotros nos encontramos en otra edición de All You Need Is Love, ¿te parece? Si no, bueno, no nos ven más y tú te lo pierdes. Hasta otra, que estés bien. Chao, chao.